Hola, soy David Leonardo Ruiz Piñeros y continuaremos con el tercer video de la primera parte de la serie de tutoriales sobre RISC-V. Este video lo llamaremos también instrucciones de RISC-V y nos concentraremos en las operaciones de memoria y de control. Los objetivos de este video serán ver cómo se pueden transferir datos desde y hacia la memoria del procesador, es decir, del procesador a la memoria y viceversa. Conoceremos también cómo controlamos el flujo de las instrucciones que le llegan al procesador y cómo son almacenadas estas instrucciones en él. Las habilidades que veremos en este video serán las habilidades de optimización, pensamiento computacional y modelaje. Antes de iniciar es necesario realizar una aclaración. No todos los conjuntos de instrucciones funcionan de la misma forma en la que hemos visto que funciona RISC-V, ya que existen diversos tipos de conjuntos de instrucciones en cuanto a acceder a la información se trata. En esta clasificación encontramos primero a la arquitectura tipo stack. En esta, los operandos se encuentran en su totalidad en un stack que los recibe proveniente de una fuente externa. Se operan de forma interna y se vuelven a enviar. Esta fue de las primeras arquitecturas y fue usada en los inicios del desarrollo de los procesadores en los años 60 y 60. La siguiente arquitectura es la arquitectura tipo acumulador, que al igual que la arquitectura stack, fue usada principalmente antes de los años 80. En esta arquitectura tenemos un espacio que ha de servir tanto de entrada para las operaciones como el destino de estas. Adicionalmente se tiene un operando que proviene directamente de la memoria, eliminando la necesidad del stack. El siguiente tipo de arquitectura, la arquitectura registro-memoria, incorpora el uso de los registros de propósito general. En este caso se mejora la arquitectura que posee el acumulador, ya que se evita perder tiempo en el acceso recurrente de los datos con la memoria, que suele ser mucho más lenta que la capacidad del procesador. Un ejemplo de esta es la arquitectura 8086 de Intel, que eventualmente se convertiría en la arquitectura x86 que conocemos actualmente. Finalmente, contamos con la arquitectura registro y registro. Esta arquitectura es una mezcla de todas las anteriores. Por fin se elimina el acceso constante a una memoria que no puede ser tan rápida y no mantiene el avance en términos de velocidades que sí puede tener un procesador. De esta forma será necesario primero cargar los operandos a los registros de propósito general. Las operaciones se ejecutan dentro del procesador y después se vuelven a guardar los operandos de vuelta a la memoria. Este tipo de arquitectura es el más famoso y más utilizado actualmente. Arquitecturas como las SPARC o MIPS usadas antiguamente o las actuales arquitecturas como ARM o RISC-V utilizan este modelo. Con esto en mente, nos vamos a enfocar ahora en los dos casos típicos de la arquitectura RISC-V: cargar, load, y almacenar, store. Iniciaremos con las instrucciones en la etapa de carga o las instrucciones load, las instrucciones que se encargan de sacar datos desde la memoria y los pasan hasta la microarquitectura. Este proceso lo podemos presentar en el lenguaje de ensamble y el lenguaje máquina de la siguiente forma: la instrucción de carga load, registro de destino, un offset y un registro de origen 1. Como se puede ver, la instrucción reutiliza algunos de los campos que ya habíamos usado anteriormente, por lo que se utilizará la instrucción de tipo I. Los primeros cambios que le haremos al tipo de instrucción existente es la inclusión de un campo offset. ¿Por qué? Bueno, para cargar datos necesitaremos dos cosas. Lo primero es la dirección en memoria de donde extraeremos los datos, y lo segundo es una dirección del registro donde guardaremos la información. Para lo primero utilizaremos la dirección especificada en el registro de origen 1 y podremos modificarlo de forma leve con el offset. Su uso no es obligatorio, pero sí es muy útil a la hora de buscar datos cercanos. El resto de campos no son más conocidos. El registro de destino será la posición en el banco de registros donde almacenaremos el dato procedente de la memoria, y el opcode nos indicará el tipo de operación que estamos ejecutando: cargar un dato procedente de la memoria. Es necesario destacar el caso del campo func3. Este ya no se va a encargar de dar instrucciones a la ALU, sino que nos va a representar el tamaño del dato a cargar. Y al igual que el caso del opcode, ya se encargará de dar el tipo de operación de tipo load y no necesariamente el tipo de operación de las instrucciones de tipo I que habíamos visto anteriormente, como las instrucciones lógicas o aritméticas. También es necesario notar que el offset no representa una dirección de 32 bits como veníamos acostumbrados con los registros, sino que se encargará de dar una instrucción en bytes. Por lo tanto, para poder representar un offset de una dirección de memoria, el valor del offset será de 4 y no de 1 como se esperaría, ya que una palabra de 32 bits posee 4 bytes. El conteo se llevaría de 4 en 4 y no de 1 en 1.
La razón a esto se debe a que las direcciones en las memorias se codifican a través de bytes de forma estándar y no en palabras de mayor tamaño. Esto podrá parecer poco efectivo, pero si consideramos que no solo cargaremos palabras de 32 bits, sino podemos cargar desde 64 bits, 16 bits o un solo byte, inicia a tomar más sentido una decisión como esta. Así como ilustramos las posibilidades que surgen al tener unidades de memoria del tamaño de un byte, el conjunto de instrucciones de RISC-V para la carga de datos no solo nos permite cargar palabras de 32 bits, existen 5 instrucciones posibles para cargar la información. La primera, la que hemos visto, nos permite cargar la palabra completa. Tenemos también la posibilidad de cargar media palabra y decidir si le vamos a extender el signo o no, como habíamos visto en casos pasados. Finalmente, podemos cargar únicamente un cuarto de palabra o un byte y ejecutar el mismo proceso de extensión o no extensión de signo. Antes de pasar al siguiente tipo de instrucción, repasaremos un pequeño ejemplo para las instrucciones de tipo load. Tenemos una instrucción LW que significa que cargaremos una palabra completa de 32 bits, el registro destino será el registro 13, el offset será de 4 y el registro de donde se indica la ubicación en la memoria es el registro 11. Con esto en cuenta, podremos pasar a la primera parte, que sería realizar la suma del offset con la ubicación que nos indica el registro 11. Esto nos indica que la ubicación de memoria del cual extraeremos el dato será la ubicación 16. Una vez se tiene esto, la memoria recibe la ubicación y envía el dato completo, el dato de 32 bits, de vuelta al banco de registros a la ubicación que nos indica el registro destino, en este caso el registro 13. Una vez vistas las instrucciones de carga, podemos cubrir ahora las instrucciones de almacenamiento. La lógica seguida en la operación de almacenamiento es similar a la que seguíamos en las instrucciones de carga. Necesitamos un registro que almacene el dato a enviar y un registro que guarde la información de la memoria. Sin embargo, existe un cambio esencial. El campo de registro de destino no será necesario, ya que no guardaremos un dato en el banco de registros, sino que más bien enviaremos la información de un registro que se encuentra en el banco. Este cambio no cumple con el formato tipo I que usábamos para cargar los datos, por lo que introduciremos un nuevo formato, el formato tipo S para este tipo de instrucciones. En este caso, se puede utilizar un registro del cual ya podríamos extraer la información de forma normal, el campo del registro 2, como el origen de la nueva información. El formato sigue las mismas reglas que en la instrucción de tipo I para la carga. El tamaño y tipo de instrucción se especifican en el campo func3 y opcode, y el método de direccionamiento para la memoria se utiliza de la misma forma. Contamos por medio de bytes y podemos extraer información o guardar información en el formato de palabra, media palabra o un cuarto de palabra. Por otra parte, el campo que era ocupado por el registro de destino para guardar la información será reemplazado por el campo del registro de origen 2 o RS2 para poder extraer la información. El offset será escrito entre el campo que ocupaba el func7 de 7 bits y el registro destino de 5 bits para mantener los 12 bits que utilizábamos para la instrucción de carga. Terminaremos con el registro S1 que no posee ningún cambio. Adicionalmente, las instrucciones de almacenamiento cuentan con los mismos 3 tipos de operaciones que teníamos en las instrucciones de carga. Podemos cargar una palabra, podemos cargar media palabra y podemos cargar un cuarto de palabra. Sin embargo, la diferencia se encuentra en que ya no es necesario utilizar el bloque de extensión de signo para completar los datos, ya que de ser así únicamente cargamos la palabra completa. Vamos a terminar las instrucciones store revisando un ejemplo, al igual que hicimos con las instrucciones de tipo load. Nuestra instrucción nos indica primero que vamos a guardar una palabra completa de 32 bits que se encontrará en el registro 13. Nuestro offset es de 12, lo que nos indica que son 4 espacios de memoria a los que nos vamos a desplazar de la ubicación que se encuentra en el registro 11. Repetimos el primer paso, sumamos el offset con el contenido que se encuentra en el registro 11, que es de 28, lo cual nos indica que la ubicación en memoria que vamos a acceder es a la ubicación 40. El siguiente paso será entonces seleccionar el contenido que encontramos en el registro 13 y lo guardaremos en esta dirección. Una vez se guarda este contenido, damos por terminada nuestra operación. Antes de poder pasar a nuestro siguiente tipo de instrucciones, será necesario aclarar unos conceptos de cómo se ejecuta un programa en un procesador. Los computadores actuales están construidos sobre dos principios. El primero, las instrucciones para la ejecución de tareas pueden ser representadas en números, que es similar a lo que ya hemos visto de poder pasar una instrucción del lenguaje ensemble al lenguaje máquina.
Y el segundo principio, los programas pueden ser escritos y leídos en memoria tal como se hace con los datos. Este principio, por ejemplo, nos permite que nosotros tengamos en la misma memoria almacenados los archivos que nos guardarían la información de un archivo de texto, el código fuente en C del programa de edición de este mismo archivo, de más bajo nivel el compilador en C y también el programa de edición en código máquina. Podemos tener cualquier tipo de programa en diferente nivel almacenados en nuestra memoria. Este principio será usado de forma similar para el procesador. Una vez tenemos las instrucciones en lenguaje máquina, las podemos guardar para que el procesador pueda acceder a él de forma libre. Para este caso de estudio, vamos a definir un espacio de memoria especial que llamaremos memoria de instrucciones. Este espacio nos permite almacenar las instrucciones que serán usadas directamente por el procesador. Para esto, será necesario también incluir un nuevo componente, un contador de programa, que le indique al procesador qué instrucción está ejecutando y por lo tanto cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Este registro también cuenta con el mismo tamaño de los registros que hemos observado hasta la fecha, y la cuenta que se lleva dentro de él seguirá la misma convención que hemos visto hasta ahora. Contamos por bytes y no por instrucciones. Por defecto, nuestro procesador leerá las instrucciones de forma lineal. Una vez termina una, podrá pasar a la siguiente y así sucesivamente. Sin embargo, este caso no es siempre ideal. Existirán ocasiones donde querramos leer una instrucción que ya hemos ejecutado o tendremos que omitir una instrucción. Para este caso, será necesario definir un nuevo tipo de instrucciones, unas instrucciones que nos permitan cambiar el rumbo del programa y poder decidir qué instrucción debo ejecutar y cuál no. Es aquí donde entran las instrucciones de tipo B o las instrucciones de control de salto condicional. El formato de este tipo de instrucción será llamado tipo B, proveniente de la palabra branch o salto en inglés. Su estructura es muy similar a la que vimos en instrucciones de tipo S. Mantenemos el opcode y el func3, así como los dos registros de origen. Sin embargo, existe una diferencia fundamental en la forma en la que se escribe el valor inmediato, ya que los saltos de instrucciones se deben realizar en múltiplos de A4 para poder acceder a la instrucción completa. Los dos primeros bits de menor peso serán inutilizados. Esto nos permite contar desde el tercer bit, aumentando así el rango de saltos que se pueden tener en una instrucción de control. Este rango se cuadriplicaría si eliminamos los 2 bits de menor peso. Aún así, el conjunto de RISC-V tiene una particularidad y es un conjunto de instrucciones reducido de 16 bits al que ya habíamos mencionado en el video anterior. Poder escribir instrucciones de 16 bits nos obliga solo a poder ignorar un bit del campo inmediato, ya que el conjunto de instrucciones mínimo posible se reduce de 4 a 2 bits. Finalmente, poder ahorrarnos un bit nos permite tener el siguiente formato. Este tipo de notación no parecerá tener un orden muy aparente, pero está diseñado para poder cambiar solo las conexiones de los bits de mayor y menor peso, reduciendo así el número de conexiones que deberían modificarse, ahorrándonos recursos y ahorrándonos espacio. Otro cambio que deberíamos destacar con respecto a las instrucciones de tipo S es el uso del offset. Ya no tendrá que ver con una ubicación concreta en memoria, sino que nos indicará la siguiente instrucción a leer en caso de que se cumpla la condición del salto. Es necesario tener en cuenta que el resultado de una instrucción de tipo B no nos guarda o modifica un valor en memoria o en los registros, sino que modifica directamente el valor del contador del programa. Esto lo hace evaluando los dos operandos que puede recibir, el registro 1 y registro 2, y determina si es necesario cambiar la siguiente instrucción a leer por medio de las siguientes comparaciones. Cambia o salta si ambos registros son iguales, branch if equal, si ambos registros son diferentes, branch if not equal, saltar si el primer registro es menor al segundo registro, branch if less than, también cuando ocurre la situación inversa, si el primer registro es mayor o igual al segundo registro, branch greater or equal, y estas dos mismas comparaciones teniendo en cuenta o no teniendo en cuenta el signo. Este tipo de condiciones nos permiten implementar estructuras conocidas en los lenguajes de alto nivel, las declaraciones como if-else, ciclos como for, while o goto, que suelen ser usadas en diferentes lenguajes de programación. Veamos entonces un ejemplo para afianzar el conocimiento adquirido de las instrucciones de salto condicional. Asumamos el caso hipotético que se ve en el diagrama de flujo mostrado en la izquierda. Tenemos las variables f, g, h, i y j. Las variables i y j las utilizaremos para comparar y tomar una decisión respecto a la siguiente operación a realizar. Si ambas variables son iguales, si la variable i y j son iguales, realizamos la suma de g y h y lo guardaremos en f.
De lo contrario, realizaremos la resta de g y h y se guardará en f. Representar esta instrucción o estas operaciones en lenguaje de alto nivel es bastante sencillo. Lo podemos hacer a través de los statements de if and else. Sin embargo, para poder traducirlo en lenguaje de ensamble requeriremos añadir nuevos conceptos que no habíamos tenido en cuenta anteriormente. Presentaremos algo a lo que conocemos como labels o nombres de la instrucción para que podamos entender más fácil a qué instrucción tenemos que llegar. Las variables las organizaremos en forma ascendente en los registros 19 hasta el 23. Asumamos el siguiente caso. La instrucción 0, marcada con if, nos ejecuta la operación branch if not equal, donde saltaremos a la instrucción marcada por else si los registros llegan a ser diferentes. En este caso, si los registros llegan a ser diferentes, no pasaríamos a la instrucción 4, sino saltaríamos directamente a la instrucción 12, que es la que marca el label. En esta instrucción realizamos la resta de g y h y la guardamos en el registro 19 que corresponde a f. Una vez terminado esto, pasamos a la instrucción 16 que nos marca el final de la operación. Sin embargo, ¿qué pasa si en realidad estos registros son iguales, donde la variable i y j sean iguales? Entonces, no ejecutaremos el salto a la instrucción else, sino pasaremos a la siguiente instrucción, la instrucción 4, que nos marca la suma de la variable f, g y h, y se guardará en el registro 19 la variable f. Una vez terminado, pasamos a la siguiente instrucción que nos marca la operación branch if equal. Compararemos los dos registros y decidiremos si saltar o no a la instrucción exit, la instrucción 16. Sin embargo, podemos ver que los registros que vamos a comparar son ambos los registros ceros. Estos registros siempre son iguales, por lo que siempre ejecutaremos el salto a la instrucción 16, dando por terminado el código que nosotros describimos anteriormente. Veamos entonces cómo realizamos estas operaciones en nuestro procesador. Tenemos primero el banco de registro, ya con las variables desde g hasta j guardadas. Tenemos nuestra memoria de instrucciones que ya tiene guardadas las instrucciones de assembler que vimos en la parte superior derecha. Y tenemos el contador de programa que le indica al procesador qué instrucción de esta memoria de instrucciones debe ejecutar. Sin embargo, necesitamos ahora una nueva estructura que nos permita modificar el valor del contador de programa de la forma que está escritas en las instrucciones. Veamos el siguiente caso. Solo podemos realizar modificaciones al contador de programa con dos posibilidades. La primera de estas es sumarle 4 al contador del programa, al valor actual del contador del programa, para ir a la siguiente instrucción. El otro caso posible es sumarle al valor actual del contador del programa un valor de offset que nos indicaría a qué instrucción debemos llegar. Este valor puede ser positivo o negativo si tenemos que ir a una instrucción anterior o a la siguiente instrucción. Arrancamos el valor del contador del programa en 0. Esto nos indicaría que el procesador debe ejecutar la primera instrucción que tenemos almacenada en nuestra memoria de instrucciones. También le pusimos valores hipotéticos a los registros, siendo g la variable almacenada en el registro 20 de 31, h de 64 y las variables i y j iguales con un valor de 2. También vemos que el valor del offset está especificado en esta instrucción y nos indica que debemos ir a la instrucción 12 en caso de ejecutar el salto. Sin embargo, la instrucción que nosotros vimos, que es branch if not equal, únicamente ejecuta el salto si los registros son diferentes. En este caso, los registros son iguales, por lo que al actualizar el contador del programa, tendremos en cuenta la siguiente instrucción. Le sumamos 4 al valor del contador del programa y pasamos a nuestra siguiente instrucción. Esta instrucción ya no nos especifica ningún offset porque es una instrucción de tipo R que nos indica que debemos realizar la suma entre la variable g y h, el registro 20 y 21, y se guarda en la variable f, el registro 19. Una vez terminado, volvemos a sumar 4 al valor del programa actual para ir a la siguiente instrucción, la instrucción 8. En este caso, la instrucción que deberíamos ejecutar es la de branch if equal, y como los dos registros que tenemos en el origen son 0, sabemos que sí o sí ejecutaremos el valor del offset. En este caso el valor del offset es 8 y no 16, ya que solo necesitamos sumarle 8 al contador del programa para llegar a la última instrucción. Realizamos la suma de esta instrucción y terminaríamos el proceso al llegar a la instrucción 16. Asumamos el caso opuesto. Volvemos a reiniciar nuestro contador de programa en 0, por lo que el procesador vuelve a ejecutar la instrucción if, marcada con el label if, pero ahora las variables i y j son diferentes.
Una tiene el valor de 2 y otra tiene el valor de 1. Por lo tanto, sabemos que en este caso ya no sumaremos 4 al contador del programa, sino que le haremos caso al offset que está especificado en la instrucción. Realizaremos la suma de 12 al contador del programa y pasaremos directamente a la instrucción marcada con else. Esta instrucción, también de tipo R, nos permite realizar la resta entre el registro 20 y el registro 21, y el valor será almacenado en el registro 19, que representa la variable f. Pasamos, en este caso, a la siguiente instrucción al sumar 4 a nuestro contador del programa, terminando con la instrucción 16 y dando fin a nuestra instrucción para nuestro segundo escenario. En este caso, el valor ya no es de 95 como habíamos visto en el caso pasado, sino de menos 33, ya que se realizó la resta entre los registros. Finalmente, observaremos los últimos dos formatos de instrucciones que posee RISC-V, los formatos tipo J y el formato tipo U. Este tipo de formato se caracteriza por ya tener en este caso 20 bits libres, los cuales utilizaremos para guardar información, y 5 bits para el registro destino y los 7 bits clásicos del opcode. Veremos en este caso tres de las principales instrucciones que podemos cubrir con este tipo de formato. La instrucción Jump and Link Register y sin registro se encargan de hacer saltos no condicionales, a diferencia de los tipo B que habíamos visto, y nos dirigen directamente a cualquier instrucción que nosotros le especifiquemos. La instrucción Jump and Link Register se encargaría en este caso de guardar la instrucción de origen de la cual saltamos, por lo que será de tipo I. Esta será nuestra excepción. Finalmente tenemos la instrucción LUI de tipo U que nos permite cargar los últimos 20 bits a un registro de 32 bits. Esta se usaría a la par que la instrucción de tipo I load. Hasta este punto ya pudimos cubrir las principales operaciones que nos permite realizar un procesador RISC-V. Iniciamos con las instrucciones de tipo R que nos permitían operar de forma sencilla registros, aritmética, lógicos, realizar desplazamiento entre ellos. Le adicionamos las instrucciones de tipo I donde reemplazamos uno de estos registros por una constante o inmediato. Cubrimos las instrucciones de carga donde podríamos pasar los datos directamente desde la memoria hasta el banco de registros y viceversa con las instrucciones de tipo S para poder guardar datos en la memoria. Finalmente, vimos las instrucciones de saltos condicionales que podíamos realizar con las instrucciones de tipo B y saltos no condicionales que podríamos realizar con las instrucciones tipo J y una con la instrucción tipo I. Bueno, hasta acá termina nuestro tercer video. En este hemos conocido cómo las instrucciones del load y store nos permiten transferir información desde el procesador hasta la memoria y viceversa. También conocimos las instrucciones de tipo B para el control de las instrucciones y otro tipo de instrucciones un poco más reducidas que nos permiten realizar este mismo proceso. Finalmente conocimos cómo se almacenan las instrucciones en una unidad especial llamada memoria de instrucciones. Estas son las fuentes que hemos utilizado para desarrollar este video. Y muchas gracias por vernos.